Bienvenidos, voy a leer un capítulo del libro Volverse Público de Boris Groys, recopilado por Caja Negra Editora. El capítulo se llama Google, el lenguaje más allá de la gramática. La vida humana puede describirse como un diálogo prolongado con el mundo. El hombre interroga al mundo y es interrogado por él. Este diálogo es resultado por la forma en que definimos las preguntas válidas que dirigimos al mundo o que el mundo nos dirige, y por los modos en que podemos identificar las respuestas relevantes a esas preguntas. Si creemos que el mundo fue creado por Dios, hacemos preguntas diferentes y esperamos respuestas diferentes de las que aquellos que creen que el mundo es una realidad empírica, que no ha sido creada. Si creemos que el ser humano es un animal racional, partimos de este diálogo de un modo diferente que si creemos que es un cuerpo deseante. Por lo tanto, nuestro diálogo con el mundo está basado en ciertos presupuestos filosóficos que definen el medio y la forma retórica de este diálogo. Hoy en día mantenemos un diálogo con el mundo fundamentalmente a través de Internet. Si queremos preguntarle algo al mundo, actuamos como usuarios de Internet. Y si queremos contestar las preguntas que el mundo nos hace, actuamos como proveedores de contenidos. En ambos casos, nuestra conducta dialógica se define por reglas específicas y por los modos en que las preguntas se formulan y se responden en el marco de Internet. Bajo el actual régimen de funcionamiento de la web, estas reglas y modos las define Google. Así Google desempeña el papel que tradicionalmente antes tenía la filosofía y la religión. Google es la primera máquina filosófica conocida que regula nuestro diálogo con el mundo, sustituyendo vagos presupuestos metafísicos e ideológicos con reglas de acceso estrictamente formalizadas y universalmente aplicables. Es por eso que para la investigación filosófica es central analizar los modos de operación de Google y, en particular, analizar los presupuestos filosóficos que determinan su estructura y funcionamiento. Como trataré de mostrar, Google, en tanto máquina filosófica, tiene su genealogía. De hecho, en la historia de la filosofía y muy especialmente en la filosofía reciente. Consideremos entonces las reglas de Google para su diálogo con el mundo. De acuerdo con estas reglas, cada pregunta tiene que ser formulada como una palabra o una combinación de palabras. La respuesta se da como una serie de contextos en los que esta palabra o combinación de palabras pueden ser descubiertas por el motor de búsqueda. Esto significa que Google define la pregunta legítima como una pregunta sobre el significado de una palabra individual, y analiza la respuesta legítima a esa pregunta como una muestra de todos los contextos accesibles en los que aparece esa palabra. La suma de todos los contextos que se muestran es considerada aquí como el verdadero significado de la palabra planteada por el usuario. Y como no hay otra pregunta que pueda ser formulada por Google más allá de la pregunta que responde al significado de una palabra individual, su sentido verdadero aparece como única verdad posible, que resulta accesible al sujeto contemporáneo. Por lo tanto, el verdadero conocimiento como tal es entendido aquí como una suma de todas las apariciones de las palabras de todas las lenguas utilizadas actualmente por el hombre. Así, Google presupone y codifica la disolución radical de la lengua en conjuntos de palabras individuales. Opera a través de palabras que están liberadas de su habitual sujeción a las reglas del lenguaje, a su gramática. Tradicionalmente, cuando uno elige el lenguaje como medio de comunicación con el mundo, y no por ejemplo el éxtasis religioso o el deseo sexual, asumimos que nuestras preguntas, para ser legítimas, tienen que adoptar la forma de oraciones gramaticalmente correctas, como por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la vida? O ¿una inteligencia superior creó el mundo? Etc. Obviamente, estas preguntas pueden y deben responderse solamente con un discurso gramaticalmente correcto,
con una filosofía de la enseñanza, una teoría científica o una narrativa literaria. Google disuelve todos los discursos al convertirlos en nubes de palabras que funcionan como colecciones de términos más allá de la gramática. Estas nubes de palabras no dicen nada, solo contienen o no contienen tan palabra particular. Por lo tanto, Google presupone la liberación de las palabras individuales de sus cadenas gramaticales, de sus ataduras al lenguaje entendido como una jerarquía verbal definida gramaticalmente. Como máquina filosófica, Google está basada en la creencia de una libertad extragramatical y en la igualdad de todas las palabras para moverse libremente en todas las direcciones posibles, desde una nube de palabras particular a otra. La trayectoria de esta migración es la verdad de una palabra tal como la muestra Google, y la suma de todas estas trayectorias es la verdad del lenguaje como totalidad. La verdad de un lenguaje que perdió el poder gramatical sobre las palabras. La gramática es el medio a partir del cual el lenguaje habitualmente creó cierta jerarquía entre las palabras, y esta jerarquía formó e incluso determinó el modo en que funcionaba en el cuestionamiento filosófico tradicional acerca del saber y la verdad. Preguntar vía Google presupone, por el contrario, un conjunto extragramatical de nubes de palabras como respuesta, esas nubes en las que se da la búsqueda de una palabra. De hecho, la idea de la verdad como el verdadero sentido de las palabras individuales no es del todo una novedad filosófica. Platón ya había empezado a cuestionar el sentido de términos específicos como justicia o bien. Así, Platón comenzó el proceso de liberación de las palabras de su sujeción a la gramática de las narrativas míticas y los discursos sofisticados. Pero él creía que ese sentido podía encontrarse solamente en una nube única de palabras que tenía lugar en el cielo trascendente de las puras ideas. Después, las enciclopedias y los diccionarios trataron de definir el sentido privilegiado y normativo de cada palabra individual. Estas enciclopedias y diccionarios marcaron el siguiente paso en la historia de la liberación de las palabras respecto del lenguaje. Pero la libertad de las palabras estaba todavía restringida por su uso en contextos prescriptos de manera normativa. La filosofía del siglo XX entendió este proceso de liberación. El estructuralismo, desde Saussure y Jacobson en adelante, deslizó la atención desde el uso normativo de las palabras hacia su uso en el marco de los lenguajes vivos y contemporáneos. Este fue un gran paso hacia la liberación de las palabras, pero el concepto de contexto normativo de uso permaneció básicamente intacto. El lenguaje vivo y contemporáneo se volvió el típico contexto normativo. Lo mismo puede decirse de la tradición angloamericana e investigación del lenguaje ordinario, que está también basada en una ideología de la presencia. El verdadero cambio empezó con el postestructuralismo, especialmente con la deconstrucción derridiana. Aquí las palabras individuales empezaron a migrar de un contexto a otro, cambiando permanentemente su sentido en ese movimiento. En consecuencia, cualquier intento de establecer un marco normativo se consideró inútil, pero esta migración fue entendida por la deconstrucción como una migración potencialmente infinita con una trayectoria infinita, de modo que cualquier pregunta que se refiriese al significado de las palabras quedó declarada como algo sin respuesta. Google, por tanto, puede ser visto como una respuesta a la deconstrucción en al menos dos formas. Por un lado, Google se basa en la misma concepción del lenguaje como espacio topológico, en el que las palabras individuales siguen sus propias trayectorias, minando cualquier intento de territorializarlas en contextos fijos, privilegiados y normativos, y de atribuirles significados dados por una norma. Por otro lado, Google se basa, sin embargo, en la creencia de que estas trayectorias son finitas y por lo tanto pueden ser calculadas y visualizadas. Por supuesto que podemos imaginar un número infinito de contextos y, por lo tanto, infinitas trayectorias también para cada palabra individual. Sin embargo,
Este tipo de imaginación deja de lado el hecho de que cada contexto tiene que tener cierto soporte material, cierto medio, para ser real. De lo contrario, este contexto es meramente ficcional y por tanto irrelevante en lo que respecta a nuestra búsqueda de conocimiento y de la verdad. Se puede decir que Google le da una vuelta completa a la desconstrucción, al sustituir una proliferación de contextos potencialmente infinita, aunque solo imaginaria, por un motor de búsqueda finito. Este motor no busca las infinitas posibilidades de sentido, sino el conjunto de contextos realmente disponibles a través de los cuales se define el sentido. De hecho, el juego infinito de la imaginación tiene sus propios límites dentro de la situación en la que todas las palabras se presentan en todos los contextos. En tal situación límite, todas las palabras se vuelven idénticas en su significado. Todas colapsan con un significante flotante con otro significado cero. Google impide ese resultado al limitar su búsqueda a contextos realmente existentes y ya disponibles. Las trayectorias de las diferentes palabras siguen siendo finitas y, por tanto, diferentes. Se puede decir que cada palabra se va caracterizando por el conjunto de sus significados, una serie de contextos que esta palabra ha acumulado durante su migración a través del lenguaje y que se puede caracterizar como su capital simbólico. Y estas colecciones, al ser reales, es decir, materiales, son también diferentes. En el contexto de una búsqueda en Google, el usuario de Internet se encuentra en una posición metalingüística. De hecho, el usuario como tal no se presenta en Internet como un contexto verbal. Por supuesto, uno puede googlear su propio nombre y obtener todos los contextos en los que aparece, pero los resultados de esta búsqueda no muestran al usuario como usuario, sino como a un proveedor de contenido. Al mismo tiempo, sabemos que Google rastrea los hábitos de búsqueda de los usuarios individuales y crea contextos para esas prácticas de búsqueda. Pero estos contextos, usados principalmente para la focalización de los anuncios, permanecen en general ocultos para el usuario. Heidegger se refirió al lenguaje como la casa del ser, el lugar en el que habita el hombre. Esta metáfora presupone concebir el lenguaje como una construcción gramatical, la gramática de la lengua. De hecho, puede compararse con la gramática arquitectónica de una casa. Sin embargo, la liberación de las palabras individuales de sus vínculos sintácticos convierte la casa de la lengua en una nube de palabras. El hombre se queda lingüísticamente sin hogar. A través de la liberación de las palabras, el usuario de la lengua se embarca en una trayectoria necesariamente extralingüística. En lugar de ser un pastor de las palabras, como sugiere Heidegger, el hombre se convierte en un curador del lenguaje, alguien que utiliza antiguos contextos lingüísticos, lugares o territorios o crea otros nuevos. Así el hombre deja de hablar en el sentido tradicional del término y en cambio deja que las palabras aparezcan o desaparezcan en diferentes contextos, en una práctica completamente silenciosa, puramente operacional, extra o metalingüística. Este giro fundamental en el uso del lenguaje se advierte muy bien en la creciente equivalencia entre los contextos afirmativos y los críticos. La disolución de la gramática y la liberación de las palabras individuales producen una diferencia entre sí y no, entre posiciones afirmativas y críticas, que es cada vez más irrelevante. Lo que importa es sólo si cierta palabra o cierto nombre, teoría o acontecimiento emerge en uno o muchos contextos. En términos de una búsqueda de Google, una aparición en un contexto afirmativo o negativo le otorga al término el mismo capital simbólico. Entonces las operaciones lingüísticas básicas de afirmación y negación se vuelven irrelevantes y resultan sustituidas por las operaciones extralingüísticas de inclusión o exclusión de ciertos términos en ciertos contextos, algo que es justamente la definición misma de curaduría. El término curador opera en los textos como en las nubes de palabras. Él o ella no está interesado o interesada en lo que los textos dicen, sino en qué palabras aparecen en esos textos y cuáles no. De hecho, este desarrollo ha sido anticipado por ciertos movimientos artísticos de avanzada al comienzo del siglo XX, especialmente por Filippo Tommaso Manzoni,
Marinetti en su texto de 1912 sobre la destrucción de la sintaxis, en el que explícitamente boga por la liberación de las palabras de las cadenas de la sintaxis. Por esa época, en 1914, Marinetti propuso una versión temprana de las nubes de palabras que llamó parole in libertà, palabra en libertad, y al mismo tiempo, como es bien sabido, muy conscientemente inició una práctica artística y política que tenía como objetivo choquear y perturbar el campo cultural de la burguesía europea. De este modo, Marinetti inventó lo que uno podría llamar autopropaganda negativa. Entendió que en una época de palabras liberadas, ser objeto del disgusto público o incluso ser odiado hacía que el nombre de uno apareciera más frecuentemente en los medios que si uno gozaba de la simpatía del público. Todos sabemos que esta estrategia se volvió una estrategia típica de la autopublicidad en los tiempos de Google. Otra fuente temprana de la emancipación de las palabras respecto a la gramática puede verse en el uso freudiano del lenguaje. Las personas particulares funcionan aquí casi como vínculos de Internet. Se liberan de sus posiciones gramaticales y empiezan a funcionar como condiciones de otros textos, de textos inconscientes. Esta invención freudiana fue muy usada por el arte y la literatura surrealista. El arte conceptual de los años 1960 y 70 creó espacios de instalación para contextos verbales y para nubes de palabras. El arte de vanguardia también experimentó con la liberación de los fragmentos sonoros y las letras individuales de su sometimiento a las formas léxicas y gramaticales establecidas. Uno se recuerda de estas prácticas artísticas cuando sigue la búsqueda de Google en tiempo real. Aquí el motor de búsqueda empieza su trabajo antes de que emerja la forma gramaticalmente correcta de la palabra buscada. Por lo tanto, se puede decir que Google, con su enfoque metalingüístico, operativo y manipulador del lenguaje, se consolida más en la tradición de arte de vanguardia del siglo XX que en una tradición de la filosofía avanzada. Pero al mismo tiempo, es precisamente esta tradición artística la que desafía las prácticas de Google. La lucha por la liberación de las palabras es también una lucha por la igualdad. La igualdad radical de las palabras, liberadas de las estructuras jerárquicas dictadas por la gramática, proyecta el lenguaje como una suerte de perfecta democracia verbal que corresponde a la democracia política. De hecho, la liberación y la igualdad entre las palabras las hacen también accesibles para todo el mundo. Se puede decir que la poesía y la vanguardia del arte del siglo XX han creado una visión de Google utópico, de la libre circulación en el espacio social de las palabras emancipadas. El Google realmente existente es, obviamente, una realización técnico-política, pero también una traición a este sueño utópico de la liberación de las palabras. De hecho, uno puede preguntarse si Google realmente muestra todo contexto existente cuando lo utilizamos para revelar la verdad del lenguaje, es decir, la suma total de las trayectorias de todas las palabras individuales. Obviamente, la respuesta a esta pregunta solo puede ser negativa. En primer lugar, muchos de estos contextos se mantienen en secreto. Para poder visitarlos necesita un acceso especial. Además, Google prioriza ciertos contextos particulares y el usuario generalmente restringe su atención a estas primeras páginas que aparecen en pantalla. Pero el problema más importante tiene que ver con la posición metalingüística del motor de búsqueda de Google. El usuario de una búsqueda de Internet opera, como ya hemos dicho, en una posición metalingüística. Él o ella no hablan, sino que practican la selección y evolución de las palabras y los contextos. Sin embargo, Google escapa a la representación lingüística, realiza una preselección y una priorización que también son actos de curaduría verbal. El sujeto de la búsqueda en Internet sabe que su selección y evaluación de los contextos depende del proceso de preselección y preevaluación que llevó a cabo el motor de búsqueda de Google. El usuario solo puede ver lo que Google le muestra. Entonces, para el usuario, Google aparece inevitablemente como una subjetividad oculta y potencialmente peligrosa que opera en una dimensión de la conspiración mundial. Tal pensamiento conspirativo sería imposible si Google fuera infinito, pero es finito y por lo tanto sospechoso de manipulación. De hecho, las siguientes preguntas son inevitables.
¿Por qué se muestran estos contextos y no otros? ¿Por qué esta y no otra priorización en los resultados de la búsqueda? ¿Cuáles son los contextos ocultos que Google crea a partir de observar las prácticas de búsqueda de los usuarios individuales? Estas preguntas conducen a un fenómeno que define cada vez más la atmósfera intelectual de las últimas décadas. Hablo aquí del giro político y tecnológico en la historia de la metafísica. Se dijo y se sigue diciendo mucho sobre el fin de la metafísica. Pero yo diría que, de hecho, lo contrario es cierto. Estamos viviendo no el fin de la metafísica, sino su democratización y proliferación. De hecho, cada usuario de Internet no está en el mundo, porque no está en el lenguaje, y Google mismo se presenta como una máquina metafísica que también es manipulada por una subjetividad metafísica y metalingüística. Así, el objeto de una búsqueda en Google se involucra en una lucha por la verdad, que es, por un lado, metafísica y por otro, política y tecnológica. Es metafísica porque es una lucha, no por esta o aquella verdad particular y mundana, o para decirlo en otros términos, por un contexto particular. Más bien, es una lucha por el acceso a la verdad como tal, la verdad entendida como la suma total de todos los contextos materialmente existentes. Es la lucha por el ideal utópico de la libre circulación de la información, por la libre migración de las palabras liberadas por todo el espacio social. Sin embargo, la lucha se convierte en técnico-política, porque si todas las palabras están ya reconocidas como metafísicamente libres e iguales, cada instancia particular de su inclusión o exclusión debe ser identificada como un acto de poder político, tecnológico o económico. Sin una visión utópica de la palabra completamente liberada, Google sería imposible, y también lo sería una crítica a Google. Solo si el lenguaje ya se convirtió en una nube de palabras, se puede formular la pregunta acerca del capital simbólico de cada palabra individual, porque solo en ese caso el capital simbólico de las palabras individuales llega a ser el resultado de prácticas extralingüísticas de inclusión y exclusión. El Google realmente existente solo puede ser criticado desde la perspectiva poética de lo que podría llamarse un Google utópico, un Google que encarna la idea de la igualdad y la libertad de todas las palabras. El ideal utópico y vanguardista de la palabra liberada produce una poesía difícil que para muchos lectores resulta inaccesible. Sin embargo, es precisamente este ideal utópico el que define nuestra lucha diaria y contemporánea por el acceso universal al libre flujo de información. Adiós.